Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto ENIF presenta la quinta sesión del curso virtual especializado de análisis y proyección de estados financieros. Tenemos ya en plataforma al doctor Cristian Privat, socio director de la firma Antut. Doctor Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Lo que estamos haciendo es continuar sobre el tema de análisis de estados financieros. Eh, Estamos en la sesión número 5 de 6 sesiones. La primera sesión introductoria, fue la que ofrecimos hablando sobre el marco del análisis financiero que cubrió básicamente esta parte, ¿correcto? Y avanzamos hasta la parte, digamos, de las motivaciones del análisis financiero. Y en ese momento después entró Guillermo Pequeño con con las sesiones posteriores, que fueron la número 2, la número 3 y la número 4, donde fueron sesiones eminentemente prácticas. Nosotros vamos a continuar eh, analizando la parte teórica, pero siempre hablando sobre las experiencias, y nos encontramos en esta sección referente a la introducción al análisis de estado. Entonces, la pregunta es, eh, ¿cómo descubrimos la información financiera? Podemos decir, ¿la información financiera está oculta? Esa es la pregunta. ¿Y por qué digo la información financiera está oculta, no? Porque muchas veces llegamos a entender que la información financiera contiene mucho más cosas de las que puede expresar un número. Y nosotros nos podemos poner como la de una persona que tiene unos anteojos oscuros y que de repente están tapados, y si no desarrollo las habilidades para una lectura de la información financiera, voy a estar como ciego viéndolo. Entonces, cuando yo veo un estado financiero, yo veo mucho más cosas de las que aparentemente están plasmadas. Tenemos estados financieros de propósito general, y los estados financieros de propósito general son los que convencionalmente están establecidos en las normas contables. Convencionalmente estamos hablando del estado de situación financiera, del estado de resultados integrales, del estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos efectivos y sus notas a los estados financieros. Toda esa información, digamos, que va a estar alrededor de la información financiera, está contenida no solamente en la que se muestran a las gerencias a través de los contadores que preparan, sino también son requerimientos de los inversores. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos quiénes son los inversores o quiénes son los usuarios de los estados financieros. Y un usuario de los estados financieros pudiera ser un sectorista de un banco que requiere tomar lectura de la información financiera para analizar cualquier clase de riesgo crediticio a la cual se expone. Es decir, si es que una entidad tiene serios problemas de solvencia, es responsabilidad del analista poder identificarlo a través de la lectura. Pero como lo dicen, muchas veces la lectura depende de los anteojos que te pongas, porque pudiera ser de que una persona que no tiene los adecuados anteojos no va a poder descifrar exactamente el resultado del riesgo latente a la cual lo expone.
La información financiera dice mucho más cosas de las expresadas a través de cifras numéricas. Y es nuestra responsabilidad aprender a leer y aprender a tener los lentes adecuados para interpretarla. Así como puede haber un sectorista, un mismo cliente con el cual tú trabajes, este cliente quiere saber si tú le vas a brindar el servicio adecuado, si tú le vas a proveer la información necesaria, y para ello a veces te puede pedir tu misma información financiera para saber si estás hablando con una persona seria que cuenta con el suficiente capital de trabajo para poder producirles los requerimientos que ellos quieren. Entonces ellos también pudieran pedirte información financiera. Un proveedor, un proveedor que te da insumos para que puedas atender a un cliente, no puede desprestigiarse a través de saber que trabaja con empresas no responsables. Entonces él también te pudiera pedir información financiera e inclusive te pudiera exigir que cuentes con información financiera y tengas cierto tema de cumplimiento de riesgo, ¿correcto? Ahora, aparte de ello están las entidades financieras. Una entidad financiera o un broker, una entidad que emite bonos, cualquier persona financiadora, un estructurador de deuda. Y como ustedes pueden ver, existen distintos tipos de usuarios de la información financiera de distinta naturaleza. Que no se piense que el único usuario de la información financiera va a ser aquel donde tú cuelgas tu información en una bolsa de valores. El espectro es mucho mayor y por ello lo sensible de la información financiera. Ahora, si nosotros determinamos el tamaño que tenemos, quizás los niveles de riesgo y exposición van cambiando. Una empresa grande puede estar bastante expuesta, casualmente porque usa mucho el mercado de capitales y porque sus clientes y proveedores son exigentes, como que una empresa pequeña puede ser que por el volumen de sus operaciones constituya un menor riesgo, correcto, técnico. Sistémico digo de que cuando un cliente grande entra a la quiebra, este cliente grande quizás va a provocar un choque fuerte frente a su situación económica deteriorada, pero una empresa pequeña quizás sistémicamente no es un gran problema para la empresa, pero sí pudiera en forma individual no ser sujeto de crédito, no ser sujeto de comercio, no ser sujeto de una serie de transacciones. Entonces, independientemente del tamaño de la empresa, el perfil de riesgo eh, no se licúa necesariamente por el tamaño de la empresa, simplemente la exposición a quien te financia pudiera variar dependiendo de la naturaleza de las transacciones a las cuales estás expuesta. Entonces, partiendo del hecho que los estados financieros son reportes de contabilidad que se emiten en forma periódica, los estados financieros van a tener acceso a esta información y van a interpretar de distintas maneras, pero siempre partiendo del hecho que la información financiera dice mucho más cosas de lo que muchas veces está plasmado y está en nuestra responsabilidad aprender a tener una lectura en base a la experiencia que tenemos. Entonces, por lo general, la información se puede presentar en forma trimestral, anual, bimestral, semestral, como quieran presentarlo y de acuerdo a las necesidades. El problema de tener información financiera con periodicidad es cómo la voy a usar. Si yo quiero usar la información financiera como una forma de control, tener la información financiera trimestral puede dañarte porque puede hacer que tú no tomes decisiones en forma oportuna. Entonces hay ciertos valores de información financiera que van a ser necesarios en el tiempo para poder, digamos, tomar medidas correctas y dar mayores daños. De la misma manera, es frecuente que las compañías privadas preparen estados financieros, pero por lo general no lo hacen público. Entonces, y esta es una realidad en la cual eh, las personas piensan de que no hacer pública la información financiera hace que la competencia no tenga tu información y no te pueda analizar. Pero hay otros que piensan que es mejor que la información sea pública
porque estamos en un mercado de libre competencia y en un mercado de libre competencia el tener la información financiera pública ayuda, todo el contrario, a una mejor competencia entre entidades. Los estados financieros en sí son herramientas gerenciales que te permiten, a través de ciertos raciocinios, analizar el comportamiento de la empresa y poder interpretar muchas cosas más en números fríos. Entonces, ahí están los inversionistas, los analistas y cualquier parte interesada de información. También son útiles para los administradores dentro de compañías como fuente de información para tomar decisiones, como yo le he dicho. Entonces, introducción al análisis financiero. Entonces, ¿a quién le interesa el análisis financiero? El análisis financiero le interesa a toda esa serie de personas que les he señalado, pero que dependen principalmente del sentido para el cual están orientados. Y a veces algunos se preguntan, ¿y por qué un cliente quisiera tener acceso a mi información financiera? Hay un valor importante que se llama reputación. La reputación se rompe en un minuto. Ya con el correr del tiempo, ya con el correr del tiempo, han pasado o muchas situaciones que nos damos cuenta de que eh, existen intangibles implícitos que tiene una entidad y que tienen que ver con la reputación y que verdaderamente son intangibles que no cumplen la condición para ser reconocidos como un activo, pero es un valor que tú tienes en sí y que pueden estar asociados necesariamente a una marca y que pueden hacer que tú te caigas en este momento. Hoy en día, por ejemplo, ya se han aprobado, digamos, dos normas de sostenibilidad contable, ¿no? Una relacionada a la sostenibilidad con propósito general y otra relacionada con los efectos del clima. Entonces, las entidades van a estar más referenciadas cuando más hagan la sostenibilidad de los negocios. Es decir, antes, quizás cuando uno decía cuál era el objetivo que tenía una empresa, era generar utilidad para los accionistas. Pero la utilidad la puede generar de distintas maneras e indiscriminadamente, independientemente de los efectos que estos pueden generar. Hoy en día, la responsabilidad en generar un beneficio no solamente es para el accionista, sino también para el entorno. Es decir, tú cuando tú tienes tu negocio, no solamente te fijas en el beneficio de los accionistas, sino hacer sostenible esta utilidad, esta rentabilidad para los accionistas. Y para eso quieres generar valor. ¿Qué pasa cuando tú haces un análisis de estados financieros? Y lo más importante que no puedes asegurar es la sostenibilidad. Es decir, tú no puedes asegurar el mañana de una compañía de repente problemas de contaminación, de una serie de empresas que tienen problemas de índole laboral, maltrato a sus trabajadores, quejas, clima laboral deficiente. Entonces, el análisis financiero numérico en sí no lo vas a traer más que información cualitativa que tú tienes que complementar con tu análisis financiero. Y es por ello la razón de la pregunta. ¿Es verdad que el análisis financiero es frío y muchas veces el mismo número no dice mucho, pero la información financiera en general tiene mucho más conclusiones de las que puede expresar un mismo número? La administración de la empresa, dicen, ¿no? Esta debe ser en principio la más interesada en los resultados del análisis financiero. Las personas que dirigen el negocio son responsables directas de las finanzas y de las operaciones. Acá viene, acá viene propiamente el análisis en el cual nos vamos a centrar, es decir, el detalle de las actividades operacionales y que se miden a través de las finanzas tienen un valor interpretativo muy alto. Y si una entidad se dedica simplemente a fabricar, a vender, a entregar, pero no mide la eficiencia de esa gestión, vamos a vivir a las espaldas de la medición del resultado y de la administración de la gerencia. Por ello que a veces uno señala, lo primero que quieren
los administradores muchas veces simplificar y hacer eficientes son los procesos de finanzas. Dicen, el outsourcing contable que me tiene que ser el más económico y el más barato para ser eficiente, pero a veces se equivocan, ¿no? Porque si la parte financiera es la más sensible, es la que te provee información más útil para tomar decisiones, si tú presupuestalmente vas a pensar que tiene que ser mínimo, ínfimo y casi insignificante el costo, lo único que estás castigando es el control financiero en general de la operación en sí. Por ello la importancia. Entonces, el análisis financiero provee, digamos que a los administradores de herramientas para determinar la fortaleza, debilidad y finanzas. Muchas veces, tuve la oportunidad de estar en una empresa en la cual la compañía había dado un premio a ser eficiente el costo, y lo que dijo es, te voy a dar equivalente a un sueldo a la gerencia de finanzas si es que lograba reducir el costo de, de lo que llamaban el back office, ¿no? Entonces ellos comenzaron a reducir, pero hubo un problema, comenzaron a suceder problemas de controles. ¿Qué había hecho la gerencia? La gerencia sencillamente había reducido los costos, pero había comenzado a mermar los controles. Entonces, como había comenzado a mermar los controles, lo que había hecho era debilitar la estructura del control interno de la empresa. Entonces ahí viene la pregunta es, ¿qué tan factible, qué tan factible es ser eficiente en el costo cuando debilitas tu estructura de control interno? Y de ahí de entender la utilidad que tienen las finanzas en el servicio de la información financiera. Entonces, el análisis financiero provee a los administradores de herramientas para determinar fortalezas, debilidades y las operaciones. El administrador financiero estará especialmente interesado en qué cosas. Y acá comenzamos a detallar. El primer punto, antes que no lo he mencionado ahí, pero lo he explicado ahorita, es nunca ustedes deben reducir costos que impliquen la disminución de sus propios controles, porque ello se va a convertir en una especie de mérito hacia el control de la empresa, debilitamiento de los controles de eficiencia operacional y financiero, y lo único que va a hacer es mermar la operación, con lo cual finanza. ¿Qué otro factor es importante en el análisis financiero? Es ver, por ejemplo, la capacidad para pagar los compromisos de corto y largo plazo. Yo puedo, yo puedo estar viendo mi información fácilmente de cómo el capital de trabajo se está consumiendo debido a una mala administración de la caja, una mala administración de clientes, o cómo la disminución de mis ventas, la competencia y el elevamiento de los precios pueden hacer que mi capital de trabajo poco a poco vaya disminuyendo. En la primera clase dije, existen negocios en los cuales el capital de trabajo tiene que ser autogenerado por la propia empresa. Hay otros negocios en los cuales el capital de trabajo tiene que ser financiado debido a sus características únicas y exclusivas. Entonces nosotros tenemos que entender el giro del negocio para poder determinar si efectivamente se va a poder cumplir con los compromisos de corto y largo plazo. Estamos hoy en día, por ejemplo, hace unas semanas en el Perú se declaró de que había entrado en una recesión, como la contracción del consumo. Es decir, es una serie de condiciones, pero una de ellas era la contracción del consumo. El consumo se puede contraer de distintas maneras. Uno es, si nosotros analizamos el Producto Bruto Interno del país y nos damos cuenta, como en el Perú, que el Producto Bruto Interno está influenciado por el sector minero y por alguna razón los precios de los minerales no están acompañando, y evidentemente hay un decrecimiento en el PBI, puede haber una mala lectura porque lo que puedes estar leyendo simplemente es el efecto
de la contracción de la minería, que es el mayor generador del PBI, y eso diera la impresión de haber una contracción. No obstante ello, como en el caso del Perú, existen muchos factores que contribuyen a la seguridad. Cuando un país es inseguro físicamente, los empresarios se retraen y contraen su inversión. Entonces no hay productos que ofrecer, por lo tanto no habrá consumo. Segundo, la demanda interna la demanda interna eh, eh, la demanda interna lo que puede estar provocando es de que la gente no tenga recursos porque las empresas al no generar fuente de riqueza comienzan a contratar menos gente, la gente observa ello y ya no está dispuesta a consumir lo mismo que consumía antes. Entonces, todo eso se va traduciendo en la capacidad para pagar compromisos de corto y largo plazo. Las empresas comienzan a reprogramar, ya no pagan a 30 días, comienzan a pagar 60, a 90 días, porque es la única forma que ellos encuentran de financiar sus operaciones, porque los créditos financieros son excesivamente caros. La rentabilidad de las operaciones. Eh, yo a través de la lectura de los estados financieros puedo medir la rentabilidad de las operaciones, pero ¿qué es más importante? ¿La rentabilidad de las operaciones o su flujo de caja? Hoy en día, digamos que los flujos de caja se han convertido en una fuente demasiado relevante para la toma de decisiones. Y más aún que muchas empresas, tanto clientes como proveedores, comienzan a ajustar sus periodos de cobro y periodos de pago, sus ciclos de caja. Entonces, eso hace de que tú comienzas a afectar indirectamente la rentabilidad de la empresa, porque comienzas a destinar tus recursos, tus ventas no van acompañadas al mismo nivel y a veces hay entidades que dejan de operar porque sencillamente desde el punto de vista del negocio no es un buen negocio operar para salir perdiendo, como en el caso de las mineras, cuando encuentran que los precios de los minerales no son los más competitivos. Valor real de los activos. ¿Qué puede estar pasando con el valor de los activos? Lo que puede estar pasando con el valor de los activos es de que al tú no generar la suficiente cantidad de rentabilidad de tus operaciones y al ser tus activos de naturaleza estratégica, lo que te puede conllevar es a de que no puedas recuperar tu inversión. Y al ser los activos los únicos, tú eres especializado para tu tipo de industria, no tiene un mercado activo donde los puedas vender. Entonces, el valor de los activos puede comenzar a deteriorarse por distintos factores, porque tus unidades que generan efectivo ya no son lo suficientemente rentables ni generan la capacidad de caja para recuperar la inversión. Naturaleza y característica de las obligaciones. Empresas financieras que probablemente tienen muchas deudas a corto plazo, tienen que reperfilarlas. ¿Qué es el reperfilamiento? El reperfilamiento es la acción posterior que toman las empresas para programar el pago de sus deudas de acuerdo a su capacidad real de pago. Entonces, hay que entender la naturaleza y características de las obligaciones para darle sentido económico de acuerdo a tu real capacidad. El problema es cuando el reperfilamiento que se ejecuta se ahonda más con el problema de generación de caja que tiene una entidad. Entonces ahí realmente, independientemente del reperfilamiento que haces, vienen los temas de insolvencia, que es la poca capacidad que tiene un negocio para cumplir con sus obligaciones. La habilidad para obtener sus inversiones. O sea, hay empresas como las empresas del Estado que están impedidas de invertir sus excedentes de efectivo. Hay otras entidades que no saben qué hacer con el efectivo. Entonces, la habilidad para obtener inversiones alternativas que te permitan generar rentabilidad y flujo de caja sostenibles, muchas veces es una alternativa válida para los negocios, para de alguna manera tener un espejo retrovisor que te permita tener una mayor visibilidad financiera cuando
los flujos del negocio principal no son lo suficientemente rentables. Entonces, alternativamente,